Impacto evangelístico. Investidura de poder. Después de resucitar y momentos antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, como sigue: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. ¿Cuál es la promesa del Padre? En Isaías 28:11 y 12, Dios promete, y citamos: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y en Joel 2:28 y 29, Dios vuelve a prometer, y citamos: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es la promesa del Padre. En la antigua dispensación de la ley, el Espíritu Santo venía solamente sobre algunas personas, tales como profetas, sacerdotes y reyes, en ocasiones especiales. Pero Dios prometió desde la antigüedad que en los postreros días Él derramaría su Espíritu sobre toda carne, incluyendo siervos y siervas. Y a esa promesa es a la que el Señor Jesús se refiere cuando dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y aún en los precisos instantes en que el Señor ascendía al cielo, les repitió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Entonces, la promesa del Padre es el bautismo en el Espíritu Santo, a lo cual se refirió Juan el Bautista cuando dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. A esta extraordinaria experiencia de la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo, Cristo la llama una investidura de poder desde lo alto. Investir es conferir una dignidad para funciones elevadas. E invariablemente uno piensa en el vestido, la investidura de la toga que usa el magistrado para juzgar, toga que es indicativa de la autoridad que le ha sido conferida por el gobierno establecido. El Señor mismo recibió esta investidura de poder. Leemos en Lucas 3:21 y 22 como sigue: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El propio Cristo era consciente de esta investidura de poder que había en él, pues comenzando su ministerio él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y añadió: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4 del 18 al 21. El apóstol Pedro dio testimonio de esta gloriosa investidura de poder y de autoridad que había en Cristo.
Dice el apóstol: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Ya hemos visto que el Señor, habiendo usado esta gloriosa investidura de poder durante su ministerio, con resultados milagrosos y sobrenaturales, antes de ascender al cielo, les aseguró a los suyos que Él les enviaría esa misma investidura de poder desde lo alto. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los discípulos volvieron a Jerusalén y subieron al aposento alto. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2 del 1 al 4. Y así recibieron la investidura de poder los 120 hermanos que estaban en el aposento alto. Cuando Jesús recibió su investidura de poder, hubo manifestaciones y señales sobrenaturales. El Espíritu Santo descendió en forma visible como paloma, y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Cuando los 120 recibieron su investidura de poder, también hubo manifestaciones y señales sobrenaturales. Hubo un estruendo del cielo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Aparecieron lenguas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como podemos notar, hubo varias señales sobrenaturales de la presencia del Espíritu Santo en el aposento alto, pero la primer señal de que los discípulos fueron llenos o bautizados, investidos del poder del Espíritu Santo, fue que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hay otras señales o evidencias de haber recibido esta investidura de poder desde lo alto. Se recibe poder para con Dios y para con los hombres. Se recibe poder y autoridad para testificar del Señor. Se recibe una gran pasión por las almas perdidas. Se recibe poder para orar por los enfermos. Se recibe espíritu de oración y de comunión con Dios. Refiriéndose a esta investidura de poder que habrían de recibir los suyos, Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Amados, esta investidura de poder desde lo alto no era exclusivamente para los apóstoles, ni para los 120, ni para los cristianos de aquel tiempo. El apóstol Pedro, en su gran sermón en el día de Pentecostés, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 7 años después del día de Pentecostés, en Samaria, Pedro y Juan oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo.
Hechos 8, 15 al 17. 8 años después del día de Pentecostés, Saulo de Tarso se convirtió a Cristo en el camino de Damasco, y 3 días después de su conversión recibió su investidura de poder, el bautismo en el Espíritu Santo. 10 años después del Pentecostés, a casa de Cornelio, mientras Pedro predicaba a un grupo de gentiles, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Hechos 10, 44 al 48. Alrededor de 25 años después de Pentecostés, Pablo llegó a Éfeso y oró por 12 creyentes, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19 del 1 al 7. La iglesia del Nuevo Testamento recibía esta investidura de poder, el glorioso bautismo en el Espíritu Santo, con sus dones milagrosos en operación. Primera de Corintios 12 del 1 al 11. A lo largo de toda la historia de la iglesia, de casi 2000 años, millones de cristianos han recibido esta gloriosa investidura de poder. Y hoy día multitudes lo están recibiendo conforme al modelo bíblico de Hechos 2:4. El derramamiento de la sangre de Cristo resultó en un golpe mortal para Satanás, pues con su sangre Cristo nos redimió y nos libró de la potestad de Satanás. La resurrección de Cristo fue la gran victoria sobre el que tenía el imperio de la muerte. Rompió la tiranía del diablo. La investidura del poder del Espíritu Santo en el cristiano alarmó y confundió a Satanás, pues por medio de esta investidura de poder, ahora había muchos que ejercían el poder y la autoridad que ejerció Cristo. Antes el diablo tenía que bregar solamente con Cristo, pero ahora, con esta investidura de poder desde lo alto, de donde quiera le sale uno con el poder de Cristo, con la palabra de Cristo, con el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, con la gloria de Cristo. Hermano, esta investidura de poder de Dios es para usted, y es para usted en este mismo instante. Es menester un sincero arrepentimiento, haber nacido de nuevo, tener hambre y sed de recibir esta investidura, creer la promesa de Dios, pedirlo a Dios. Prepárese, que mientras oramos, usted recibe esta gloriosa investidura de poder. Amigo, venga a Cristo por el camino del arrepentimiento y de la fe, y también usted recibirá el don del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, tu palabra es firme, tus promesas fieles y verdaderas. Tú te deleitas en cumplir tu palabra. Oh Dios, mira estas almas que vienen a ti. Sálvales en este instante. Sana a cada enfermo, no importa cuál sea su enfermedad. Padre, y te pedimos especialmente que derrames el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de tus hijos y que confieras esta investidura de poder desde lo alto a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.